Hola, bienvenidos a este segundo episodio de La Vida Piquetera es así. Mi nombre es Roberto Muñoz y esta es una columna que abrimos recientemente en el canal de Vía Socialista con la idea de abordar distintos aspectos del movimiento piquetero. Antes de entrar de lleno con la cuestión que queremos presentar hoy, un pedido, el pedido que hacemos siempre. Suscríbanse a nuestro canal, los que ya nos vienen siguiendo saben de qué se trata, los que se están enganchando por primera vez, acá van a encontrar columnas de distintos compañeros de nuestro partido que abordan el análisis de la realidad política, social, económica de la Argentina y también de coyuntura internacional. Los invito entonces a mirar los videos, pero también a que den un pasito más, que no cuesta nada, y se suscriban y den like, de tal manera que nos den una mano para que nuestra propuesta tenga una mayor difusión. Bien, entonces a nuestro tema. En el episodio anterior hicimos un primer análisis de la situación del movimiento piquetero ante las primeras semanas del gobierno de Milei. Ahí vimos el ataque directo a las organizaciones piqueteras, lo que en el gobierno instalaron como los intermediarios, con amenazas y medidas concretas que iban en el sentido de menguar la influencia de las organizaciones y que tuvieron su impacto en la capacidad organizativa y de movilización en todo el arco de las organizaciones piqueteras. Los ataques continuaron todo este tiempo. Se cortó, ustedes saben, por completo la entrega de alimentos a decenas de miles de comedores y merenderos comunitarios. Vaciaron casi por completo el Fondo de Integración Sociourbana, que era un fondo fiduciario que administraban algunas organizaciones sociales, que era financiado con una pequeña parte de lo que se recauda por el impuesto país y que se destinaba para la construcción de viviendas sociales. Con toda una operación mediática de supuestos desmanejos y corrupción, y decimos supuestos porque la propia auditoría que hizo el gobierno no encontró nada de esto. No es que cambiaron a los administradores para continuar con dicho fondo, sino que directamente lo vaciaron. Es decir, basta de plata para vivienda social y esos fondos ahora quedaron bajo la órbita de Caputo. Además de todo esto, esta semana, hace un par de días, decretaron la eliminación del potenciar trabajo para, en principio, refuncionalizarlo en dos nuevos programas. La resolución del decreto todavía no está, pero se trataría, por un lado, del programa Volver al Trabajo, toda una chicana, como si la inmensa mayoría de beneficiarios del potencial no trabajase ya, y este programa pasaría a estar bajo la órbita de la Secretaría de Trabajo. ¿Cuál sería su finalidad? El decreto dice desarrollar y consolidar un nivel de competencias sociolaborales que les permita alcanzar un nivel de empleabilidad inicial real, dice el decreto, además de mejorar sus oportunidades de inserción laboral. Nada nuevo, algo que se viene planteando, que los distintos gobiernos burgueses vienen planteando en el último tiempo. Recuerden, si no, el plan Empalme y la propuesta de Massa mientras estuvo en campaña de hacer depender el potencial del Ministerio de Trabajo. Y el planteo es siempre con este ángulo, que suena bien, que parece progresivo, pero que es perfectamente falso. La idea de que los que cobran un plan y no consiguen trabajo es por falta de formación o de capacidad para poder hacerlo. Más adelante seguramente hagamos una columna sobre esto, que es un tema importante. Pero bueno, entonces, con este programa quedarían englobados alrededor de 1 millón de el 1.200.000 beneficiarios actuales que tiene el potencial y los restantes 250.000 serían abarcados por un segundo programa que le han puesto de nombre acompañamiento social. En este caso se trataría de una asistencia directa, la gestión estaría a cargo ya no de la Secretaría de Trabajo, sino de la Secretaría de Niñez y Familia, y estaría destinada a madres con 4 más hijos o a personas mayores de 50 años con la finalidad, según el decreto, de promover la inclusión social y mejorar las condiciones de vida de los hogares más pauperizados.
Una cosa que no dice el decreto, pero que se desprende de este refuncionamiento del potenciar, es que se va a cortar todo el financiamiento que recibían las cooperativas en donde los beneficiarios del potenciar cumplían con la contraprestación laboral requerida. Desde el momento que estos dos programas ya no tienen como requisito la contraprestación laboral. Como decía, todavía no está la resolución del decreto de esto. Seguramente nuestra próxima columna se dedique a analizar toda esta cuestión más en detalle. Vayamos ahora sí al tema que quería abordar hoy. Los comedores y merenderos populares o comunitarios en Argentina. Ustedes saben, lo decía al principio, el gobierno de Milei decidió cortar la entrega de alimentos a las organizaciones sociales, alimentos que se entregaban o bien bajo la vía de bolsones a las familias o abasteciendo a los comedores y merenderos. Se estima que los comedores y merenderos comunitarios desabastecidos son cerca de 45.000 a nivel nacional. Si bien hace unos años se creó el Registro Nacional de Comedores Comunitarios, no hay datos públicos precisos, no está disponible la información de manera pública. De todas formas, esa cifra que puede ser imprecisa es probable que se quede corta, que sean más los comedores. Y teniendo en cuenta esta cifra, podemos hacer un cálculo rápido como para tener una idea de la magnitud del problema del que estamos hablando. Si suponemos que en promedio un comedor o merendero asiste entre 80 y 100 personas, que es un número conservador, pero pongamos esto como promedio, eso significa que los comedores y merenderos en Argentina asisten a entre 3,5 y 4,5 millones de personas. Ese es el tema que estamos abordando. Entonces, con la lógica de eliminar a lo que el gobierno llama intermediarios, lo que hace es dejar de cubrir una necesidad básica, elemental, animal, podríamos decir, que es comer, llevarnos algo a la panza como para que nuestro cuerpo mantenga signos vitales. De todas formas, en realidad, como se conoció también en febrero, el gobierno intenta, por un lado, atomizar el problema de la alimentación de amplias capas de la clase obrera por la vía de señalar que aumentaron la UH y la tarjeta alimentar, algo que ya señalábamos en el episodio anterior, ya esos montos han quedado totalmente desfasados, ha sido totalmente licuados por la inflación. Y por otro lado, no eliminar a los intermediarios, sino reemplazarlos por otros. Por eso a principios de febrero se firmó un acuerdo entre el Ministerio de Capital Humano y la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina, ACIERA es su sigla, que, dato de color, en el consejo directivo de ACIERA está el pastor Hugo Márquez, que es el padre de la diputada nacional de La Libertad Avanza por Neuquén, Nadia Márquez. En fin, esta alianza, la Alianza Evangélica, con sus diferentes iglesias, controla alrededor de 1.000 comedores. Es decir, apenas una mínima fracción de los comedores que fueron desabastecidos. Y la otra cuestión que se oculta con esto es desconocer por completo, ignorar la dinámica de una familia en relación a la asistencia al comedor. La UH y la tarjeta alimentar son, en primer lugar, paliativos muy parciales, ya lo habíamos señalado. No se cubren las necesidades alimentarias mensuales de una familia con eso, y menos aún en el contexto actual. Por eso el comedor comunitario es central en las estrategias de reproducción de enorme cantidad de familias. Se cubre apenas unas semanas el consumo necesario con los ingresos de AUH y de tarjeta alimentar, y el resto del mes la presencia del comedor en el barrio es clave. Además, la otra cuestión que se intenta ocultar es que el gobierno presenta el tema como si no hubiese adultos sin hijos que asistan a un comedor, como si no hubiese
miles y miles de jubilados que logran alimentarse por la presencia del comedor en sus barrios. Este es el contexto en el que nos encontramos actualmente. Pero más allá de la coyuntura, me interesa que tratemos de armar una breve historia de los comedores comunitarios en Argentina. ¿Cuándo surgen? ¿En qué contexto? ¿De qué forma? Desde su surgimiento tuvieron una activación esporádica atada a los ciclos de la economía argentina o nacieron para permanecer más allá de esos ciclos. Entonces vayamos a eso. Si bien han existido estrategias de intervención estatal relacionada con la alimentación desde principios del siglo XX, la copa de leche y los comedores escolares, los programas materno-infantiles, algunos comedores y ollas populares en contextos puntuales, la década del 30, en el contexto de la crisis del 30. Más allá de esos elementos, hay un consenso en considerar a la década de 1980, con la implementación del famoso PAN, el Plan Alimentario Nacional, como un punto de quiebre respecto al origen de la modalidad de asistencia alimentaria que va a persistir hasta la actualidad, la persistencia de los comedores y merenderos comunitarios o populares. Su presencia masiva en los barrios más pauperizados del país las vamos a encontrar, vamos a ver su origen con la hiperinflación del 89. Fue en ese contexto, agravado porque para ese año se suspende el PAN, el Plan Alimentario Nacional, que venía funcionando desde el 84, y ese contexto es el que impulsa la primera gran ola de saqueos en la Argentina y que van a operar como antecedente inmediato de la conformación de las ollas populares, de la conformación de los primeros comedores y merenderos comunitarios de manera masiva. Y surgen precisamente en este contexto de estallido social, en donde empiezan a interactuar sectores de la sociedad civil con la reacción estatal ante ese estallido. La primera en intervenir en ese sentido fue la provincia de Buenos Aires. Ya a mediados del 89 empieza a desarrollar una serie de programas que implicaba otorgar recursos a los municipios, a las distintas intendencias del conurbano, para crear comedores y merenderos populares y distribuir bolsas de alimentos. Además, también se empieza a implementar un subsidio especial a cada uno de estos comedores según la población con necesidades básicas insatisfechas que estadísticamente figurase en cada municipio. Es así como acá, en esta coyuntura, empieza a generarse un proceso de integración entre espacios comunitarios que surgen al calor de la crisis y algunos programas sociales incipientes en la provincia de Buenos Aires. Pero enseguida, ya empezada la década del 90, y más allá de si se hubieran registrado saqueos o no, en la mayoría de las provincias se establecen distintos programas asistenciales alimentarios de distintas características y alcances que incluía la asistencia a comedores. En ese sentido, acá hay un elemento nuevo en relación a lo que fue el Plan Alimentario Nacional, que es considerado como el hito fundacional de la política alimentaria en Argentina. La asistencia ya no va a quedar centrada solo en la esfera familiar. El PAN básicamente consistía en la entrega de cajas de alimentos a las familias beneficiarias, sino que por primera vez ahora, ya entrada la década del 90, las estrategias van en el sentido de, las estrategias estatales, digo, van en el sentido de aportar a la colectivización del consumo en los barrios pauperizados de la Argentina. Entonces, los comedores, en primer lugar el Plan Alimentario Nacional y los comedores que surgen a fines de los 80 marcan el inicio
de una modalidad de asistencia alimentaria que se continuará y se profundizará hasta la actualidad, atravesada por una interacción compleja entre distintas esferas del Estado y de la sociedad civil, en donde intervienen una multiplicidad de planes, políticas, programas estatales vinculados con las intervenciones de distintos sectores de la sociedad civil. Hay comedores, y actualmente siguen existiendo esta diversidad de modalidades, gestionados por simples vecinos, por iglesias, por universidades, por pequeños y medianos comerciantes, y más marcadamente hacia fines de la década del 90 por organizaciones piqueteras con diverso grado de inserción en los barrios. Entonces, lo que vemos en los 90, pasado el momento inaugural, es la consolidación de los comedores y merenderos como un brazo asistencial clave en las políticas alimentarias impulsadas del Estado. A su vez, asume una característica particular en el contexto de los 90, en donde, como en casi todos los ámbitos del Estado en esos años, también se lleva adelante la descentralización de la asistencia social a través de la transferencia de los fondos de estos programas a provincias y municipios. A su vez aparece un agente relativamente nuevo para el caso de Argentina, que es la intervención de los organismos multilaterales de crédito, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otras, que proponen, recomiendan para el financiamiento de estos distintos programas el reconocimiento de las organizaciones de la sociedad civil, las ONG, las organizaciones comunitarias, como actores centrales a nivel territorial para el desenvolvimiento de estos programas. Es decir, se da una tercerización estatal a partir de la incorporación de las organizaciones de la sociedad civil en la gestión directa de los programas sociales. Este proceso de tercerización estuvo enmarcado dentro de una serie de políticas a nivel nacional, como fue el Fondo de Políticas Sociales Comunitarias, el llamado Prosoco Prosonu, el programa materno-infantil, llamado PROMIN, el programa alimentario nutricional infantil y el Fondo Participativo de Inversión Social, el FOPAR. Todas instituciones todas programas que van a continuar vigentes ya iniciado el siglo XXI. Que, entre otras cosas, financiaban, aportaban a la asistencia y el desarrollo de los comedores comunitarios. El FOPAR en particular, un programa de emergencia con financiamiento del Banco Mundial, consistió precisamente en la financiación de comedores pertenecientes a organizaciones comunitarias, transfiriéndoles en forma directa fondos para la compra de alimentos, de acuerdo con un proyecto que la misma organización debía presentar. A su vez, luego del argentinazo, ya en el 2001, se sancionó la Ley de Emergencia Alimentaria y Nutricional. En el 2003 se crea el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, lo que se llamó el hambre más urgente, que pretendió unificar, coordinar todo este quilombo de programas alimentarios vigentes hasta ese momento. Pretendía volver a centralizar todo lo que se había descentralizado en los 90, construir una base única de beneficiarios, etcétera, etcétera. Los que se han ocupado del tema señalan ahí, coinciden en que ese objetivo nunca fue logrado. Continuaron coexistiendo a lo largo de lo que llevamos del siglo XXI, multiplicidad de programas a nivel nacional, provincial, municipal, sin ningún tipo de articulación entre sí. Entonces, en relación a esta intervención estatal,
como ya había ocurrido en el 89, hay un proceso de masificación todavía más profunda del desarrollo de los comedores y merenderos populares, atravesado por el argentinazo, por el estallido del 2001, luego de que otra vez se dio la segunda ola de saqueos en Argentina. Bien, entonces, siguiendo con esta periodización, podemos establecer un último momento en estas últimas 2 décadas, ¿no? Tras el argentinazo, que mantiene una serie de características que ya venían de los periodos anteriores, pero se profundizan acá los componentes participativos y comunitarios que pretendían las políticas sociales implementadas, agregándose un nuevo elemento en la intervención estatal de los comedores, que es la participación y el trabajo en los espacios comunitarios, que pasa a ser considerada como una de las posibles contraprestaciones de algunos programas de atención al desempleo. Ya acercándose, como otros 2 grandes hitos dentro de esta breve historia que estamos armando, ya acercándonos entonces a la actualidad, en el 2019, previo a la pandemia, la Ley de Emergencia Alimentaria y Nutricional del año 2002 se prorroga hasta el año 2022 y se crea el Plan Argentina contra el hambre, perdón, que al mismo tiempo seguía enmarcado dentro del Programa Nacional Socioalimentario, que incluía dentro de su organigrama partidas específicas para los comedores. Y el último gran momento en esta historia de los comedores es precisamente el rol que cumplieron durante la cuarentena en el marco de la pandemia del COVID, que recordarán, se consideró como trabajadores esenciales a todas las compañeras y compañeros que atendían comedores populares, permitiéndoles entonces la circulación para poder cumplir con esa tarea. Esto es importante recordarlo porque es el momento en donde se pone sobre la mesa de la manera más contundente la verdadera condición de empleados públicos ultra precarizados de los compañeros. Y fundamentalmente otra vez compañeras, que son las que en su mayoría realizan este trabajo. Trabajo que además no se limita a cocinar, que ya es excesivo, y antes de terminar vamos a ocuparnos un poco del proceso de trabajo en un comedor, pero son compañeras que no solo tienen la tarea de cocinar, sino que también hacen de psicólogas, de trabajadoras sociales, de asesoras pedagógicas. Las compañeras a cargo de los comedores son las primeras en detectar problemas de malnutrición, de enfermedad, de problemas psíquicos, las primeras en intervenir en casos de violencia de género. Pero para resumir, los comedores comunitarios en Argentina surgen de manera masiva en los 80 y desde entonces se transformaron en una institución que, lejos de ser transitoria, permaneció de manera ininterrumpida para asistir, aunque sea parcialmente, a grandes capas de la clase obrera que no tuvieron ni tienen garantizada la necesidad básica de poder comer algo todos los días. Y esa responsabilidad, producto de la tercerización y con esa tercerización del desentendimiento por parte del Estado de la gigantesca logística que implica poner en funcionamiento decenas de miles de comedores, ha quedado en manos de las organizaciones piqueteras. Son sus militantes los que se encargan de que una vez recibidos los alimentos en algún depósito, lleguen a cada uno de los comedores. Los que cubren todo lo que se necesita por fuera de los alimentos para que el comedor funcione. Tener un espacio acondicionado para almacenar la comida, tener un espacio acondicionado para cocinar y recibir a la gente, tener todos los elementos necesarios para cocinar, ollas, utensilios de cocina, garrafas, o cada vez más extendido ahora que la garrafa se fue a más de 10.000 pesos, conseguir y juntar leña para cocinar. Sí, hoy una gran cantidad de comedores que de alguna manera siguen en pie, cocinan a leña. Además, fíjense todas las tareas señaladas y todavía no se prendió una hornalla.
Muchos de los que señalan, que los señalan de vagos, de parásitos sociales, no aguantarían un día en un comedor, organizando desde la noche anterior qué se va a cocinar al día siguiente, empezando apenas sale el sol a juntar la leña, a picar kilos y kilos de verdura para los cientos de personas que van a empezar a llegar al mediodía, a recorrer comercio para que ese guiso pueda tener aunque sea una salita de pollo, a preparar y entregar esas cientos de viandas, a quedarse sin comer después de todo ese trabajo porque se acabó la olla pero todavía hay pibes en la fila y entonces se entregan su ración. Y cuando ya no queda nada, ponerse a lavar todo para el otro día volver a empezar. Otra cuestión, los alimentos que se entregaban hasta el año pasado y de manera cada vez más esporádica y por eso la gran cantidad de movilizaciones que hubo en los últimos años específicamente para que se regularice la entrega de alimentos, eran solo una parte de lo necesario para que los comedores puedan funcionar. Es más, desde hace años que no se entregaban cosas básicas como aceite, azúcar, el arroz era un lujo escaso, reemplazado por polenta, o peor aún, el año pasado una parte importante de las partidas de entrega de alimentos estaba compuesta, por ejemplo, por arvejas partidas, o peor aún, maíz pisingallo. O sea, sí, maíz para hacer pochoclos. Ah, todavía no conozco qué otra utilidad se le puede dar a maíz, al maíz pisingallo. Kilos y kilos de maíz pisingallo como parte de los alimentos que entregaba Desarrollo. Y la otra cuestión, si acá hubo una estafa, no fue de las organizaciones piqueteras. En todo caso, fue de los dirigentes que se transformaron en funcionarios. El movimiento Evita, por ejemplo, el brazo piquetero del PJ. Ustedes recordarán además la estafa que saltó con la licitación de fideos de pésima calidad que fueron pagados como si se tratase de fideos importados bajo la gestión de Arroyo en el ministerio de Daniel Arroyo. Esa malversación de fondos no la hicieron los piqueteros, sino los propios funcionarios del ministerio. Entonces, para ir cerrando, el nuevo gobierno, en su cruzada contra el movimiento piquetero y la clase obrera en general, ha llegado al punto que ya ni le interesa que millones de obreras y obreros coman mal, sino que directamente no coman. Ese es en el contexto en el que estamos actualmente. En principio dejamos acá, ya seguiremos la próxima. No quiero terminar sin mandarles un abrazo a las compañeras del MPT, Liz, Unilda, Emilia, Justina, Mirta y tantas otras, y con ellas a el conjunto de compañeras y compañeros que sostienen los comedores a lo largo de todo el país, que a pesar de los quilombos, a pesar de los problemas familiares, a pesar de las enfermedades, semana tras semana sostienen comedores que le dan de comer a millones de compañeros y compañeras. Nos vemos la próxima.